¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Vamos Platicando. El día de hoy tendremos una secuela, en la segunda parte de la entrevista que tuvimos o iniciamos la semana pasada con Business Den. Y esta vez pues incluimos a algunos miembros integrantes de Business Den que faltaron la vez pasada por motivos de causa mayor. Y pues vamos a platicar con la licenciada Mayra Costa, con el licenciado Aurelio Espinosa, con la psicóloga Elizabeth Morales y con la coach Laura Sánchez. Ellos vienen representando cada uno a sus firmas. Mayra y Aurelio son de AIM y Elizabeth Morales de CITA y Laura de Identidad con Sentido. Laura Sánchez. Bienvenida, Mayra. Bienvenido, Aurelio, Elizabeth y Laura. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, muy bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Oigan, pues básicamente, pues me gustaría empezar pues con Mayra. Mayra, ella es la fundadora de Business Den y pues que nos platique un poquito o que nos refresque un poquito qué es lo que ofrece Business Den para sus clientes, para los prospectos empresarios, para los inversionistas y sobre todo los emprendedores, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Mayra? Pues sí, de hecho, como bien indicas, esto, como ya en la sesión anterior lo había comentado Omar y mis demás compañeros, de hecho, pues no sé si fundadora, pero la idea surgió incluso aquí también con Laura, de decir, creo que debe de haber una propuesta donde se le dé a las personas, tanto a los empresarios, a los emprendedores, a los inversionistas, de un servicio de manera integrada, de manera conjugada en todas aquellas áreas estratégicas que sabemos que dentro del desarrollo de la cadencia de un negocio se requieren. Porque comentaba en la ocasión anterior, nosotros no solamente somos especialistas, cada uno de nosotros en nuestros diferentes ámbitos o en nuestras diferentes áreas, sino que también somos emprendedores y algunos de nosotros incluso ya empresarios. Entonces tenemos también esa parte de la práctica, porque no todo es, por ejemplo, en mi caso, no todo es el aspecto legal. Cuando yo ya estuve al frente de un negocio, te das cuenta que hay decisiones que son de negocio meramente. No tiene nada que ver lo legal, no tiene nada que ver lo contable, lo fiscal, sino que vas a tener una decisión desde un punto de vista meramente técnico y otra parte que tiene que ver con el negocio. Entonces, eso es, yo creo, lo importante que podemos nosotros brindar y que el empresario o el emprendedor, que en ocasiones siempre lo platico, ¿no? En ocasiones dicen, híjole, es que me da mucho miedo, tengo una idea, no sé cómo implementarlo. Todos los emprendedores tenemos esa pasión para dar el primer paso, pero al mismo tiempo tienes esa incertidumbre de si estás haciendo las cosas bien y desafortunadamente en ese trayecto te descapitalizas. Eso es lo que pasa. Entonces vas y te dice, no, un primo te dice, ve con el contador, otro primo te dice, no, que el abogado, luego el abogado te dice, no, regrésate con el contador. Entonces, en todo ese devenir se descapitaliza el emprendedor y llega un momento en el que dice, híjole, y ahora ya me gasté la mitad de mis ahorros para este proyecto y se me fue toda la parte técnica, ¿no? Entonces, ¿ahora qué le voy a invertir? Entonces, eso es lo que nosotros estamos brindando. Lo platicamos inicialmente Laura y yo creo que ya tiene esto, ya va para 2 años y decíamos, creo que sí podemos tener una propuesta donde nosotros que hemos estado ahí, que sabemos cuáles son las necesidades que tienen los empresarios, los emprendedores, podemos brindarlo. Y por eso buscamos conjugar como comentaba, todas aquellas áreas estratégicas y de ahí pues tenemos lo que es la parte de los contadores, lo que es el aspecto fiscal, el aspecto financiero, como buen rostro y cadena. Tenemos la parte de lo que tiene que ver con el marketing, que también tenemos un socio estratégico con Omar Aldaco y su agencia que se llama Globo Comunicación. Tenemos también otra parte que tiene que ver con cómo se va a hacer el desarrollo dentro de tu empresa para la protección de tus activos, porque en ocasiones no nada más es iniciar, sino que ya cuando tienes un negocio lo quieres crecer o lo quieres replicar. Entonces, buscar una forma, un mecanismo para poder llevar el negocio hacia donde tú lo quieres llegar,
desde tu business plan cuando iniciaste, pues cómo puedes ir creciendo y cómo sí puedes ir protegiendo todos esos activos, pues para que no en un término, como dicen, ¿no? Pues a lo mejor en menos de 10 años, a lo mejor en 5 años, sino que realmente puedes tener una proyección. Por eso también tenemos a otra persona que se dedica a eso en base a productos financieros o en otro tipo de opciones, que es el ingeniero Mar Sañudo con su empresa o su agencia OVNI. Y de ahí también vemos lo que es la parte integral que forma a todas las empresas, que es pues el recurso humano. Y para eso tenemos a Laura, que ella pues es la que ve toda el área de lo que es la organización de la empresa, lo que es el escalafón, todo lo que se tiene que implementar, hacia dónde va, y ahora el aspecto también psicológico, que cobra mayor relevancia con las situaciones, con esta pandemia, pero que ya sabíamos y ya veníamos viéndolos, ¿no? Incluso con lo que es la NOM 035 y una serie de cuestiones que obviamente también descansan en cuestiones psicológicas. Entonces, eso es lo que engloba precisamente Business Den, que buscamos ser esa opción que va en todas esas áreas que requieren los emprendedores para poderles dar una perspectiva que es la que siempre buscan todos los empresarios, costo-beneficio. Entonces, claro, pues eso es básicamente Business Den. Excelente explicación, hasta a mí me queda más claro, ¿no? Ahora lo que es Business Den. Y la verdad es que sí, a mí me ha pasado, yo pues he sido emprendedor toda mi vida y he tenido que aprender a veces a la mala, ¿no? Dicen que por ahí echando a perder se aprende, pero cómo duele aprender así, ¿no? A veces perdemos mucho de nuestro capital, que a veces puede ser limitado, para iniciar un proyecto cuando no sabemos si estamos aventando dinero por donde no debemos, ¿no? Y honestamente a mí se me hace muy, muy interesante este proyecto que ustedes traen, porque aunque se han manejado las famosas incubadoras de negocios y todo esto que también de alguna manera orientan a los emprendedores, pero también los orientan a veces, sin hablar mal de nadie, ¿no? Pero te orientan mucho a los créditos, ¿no? Más que nada, ¿no? Te están orientando a encharcarte desde un principio y eso a mí, la verdad, también lo aprendí a la mala. No trae nada bueno. Es mejor tener un proyecto bien definido, tener tu dinerito ahorrado que tú sabes qué es lo que necesitas para iniciar y poder apoyarte con los expertos en cada una de las áreas como lo son ustedes para poder pues echarlo a volar y de la manera más sencilla posible para poder arrancar, ¿no? Definitivamente eso es clave, no complicar demasiado las cosas para el arranque y zapatero sus zapatos, como dicen, ¿no? Tú dedícate, ¿qué quieres vender? Pues que yo vendo cajas. Bueno, pues tú dedícate a vender cajas y yo me encargo de esto, Aurelio se encarga de tal cosa, Laura de tal cosa, decimos todos, cada quien en su área. Y no necesariamente esto a lo mejor puede asustar, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que todo cuesta muchísimo, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor un emprendedor dice, sí, pero si me acerco a Business Den, pues, ¿cuánto me va a salir? O sea, son muchos expertos, ¿cómo está eso, verdad? Entonces, eso también sería interesante que nos explicaran ustedes, para que también la gente que nos ve y que pudiera tener algún proyecto que quieran emprender, pues se animen a acercarse con ustedes, pues, ¿no? Y sin ese temor, pues, también de que a lo mejor van a tener que pagarle a 5 o 6 expertos al mismo tiempo. No necesariamente es esto, ¿verdad? A lo mejor nada más necesitas la asesoría de Laura y a lo mejor nada más necesitas la asesoría de Aurelio y no necesitas pagar por todo el conjunto de los servicios si es que tu empresa no lo requiere, pues, ¿no? Sí, correcto. Y solamente para precisar lo que comentabas, de eso es también una de las bondades que tenemos dentro de nuestro proyecto, porque contamos con la experiencia y en ocasiones no se requiere el servicio de todos. Entonces, nosotros precisamente lo que buscamos es ser una opción, como comentaba, desde una perspectiva de costo-beneficio. Por eso tenemos diferentes paquetes para poderte ubicar y ver exactamente qué es lo que tú requieres y que sea el costo mínimo, porque por lo que comentaba, porque sabemos cómo podemos hacer mucho más efectivo el capital que tienes y cuáles son esas áreas que son en las que tú requieres. Entonces, no es como, es que ahorita ocupo una marca, pero espérate, o sea, primero tenemos que ver, o ya tenías una marca, bueno, entonces vamos a ver cómo la podemos capitalizar.
No, pero es que a lo mejor tengo un crédito, pero espérate, ¿qué es lo que tú requieres? ¿O requieres un crédito? ¿Requieres un socio? ¿Requieres un inversionista? Esos son el tipo de las opciones que nosotros damos y pensamos que en base a la experiencia, porque pues todos los que estamos aquí tenemos, salvo Omar, que es nuestro millennial, ¿verdad? Por razones obvias, porque ve todo lo de marketing, pero de ahí en fuera todos tenemos experiencia de más de 20 años. Entonces han sido muchas las situaciones que hemos visto, por eso pensamos que podemos dar todas estas opciones que son conjugadas y que realmente efectivas para lo que requiere tu negocio y que no necesariamente va a ir a que va a ser muy caro, ¿no? Yo creo que ahorita los tiempos no están, lo hemos platicado incluso en lo que es el área legal. Yo creo que ya tenemos que buscar opciones. A mí me gusta utilizar el término de hacernos una especie como boutiques del derecho, porque ya el tener un consorcio enorme donde a lo mejor nada más vas a ocupar un abogado, pero tienes que pagar toda la infraestructura pesada que pueda tener esa firma, pues ya la verdad no es algo de ahorita que se requiere de hoy. Necesitamos ser mucho más prácticos y mucho más eficientes en lo que es la prestación del servicio. ¿Por qué? Por el costo precisamente del dinero, no del servicio, del dinero. Entonces, sí, ese dinero que tienes realmente debe ser efectivo. Entonces, eso es lo que nosotros brindamos a través de paquetes, a través de servicios. Entonces, sí, o sea, podemos, y nosotros también buscamos cuáles son las expectativas que pueda tener el cliente y nos ajustamos a ello, ¿no? Entonces, excelente pregunta, qué bueno que lo comentas, pero es precisamente eso es lo que nosotros brindamos, opciones y de nueva cuenta, y como nos gusta a nosotros exponerlo, pues desde una perspectiva siempre costo-beneficio, que sí lo exista, ¿no? Y lo haya. Claro, excelente, y sí, de lo que se trata, pues es de ayudar a que los emprendedores puedan, ¿no? Llevar a cabo sus proyectos, echarlos a volar y consolidarlos, ¿no? Y hacerlo de la manera, pues, de una manera práctica, pero también una manera efectiva, eficiente, que realmente les permita crecer, como lo comentas. Mayra, pues muchas gracias. Vamos a una preguntita para Aurelio. Me gustaría preguntarle porque... también el programa anterior Aurelio no estuvo con nosotros, pero sé que él maneja una parte muy importante también para las empresas, que es la parte laboral, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir, Aurelio, respecto a tu parte en Business Den y también, ¿no? Como representante de la firma AIM, ¿qué podemos esperar nosotros si nos acercamos a ustedes requiriendo algún servicio en tema laboral? Muchas gracias, Arturo. Estoy escuchando muy atentamente lo que comenta Mayra y totalmente conforme a lo que está diciendo. Quisiera distraer un poquito la atención hacia el tema actual que se da con las empresas, porque muy frecuentemente tanto las empresas grandes como en su caso las pequeñas, recordemos que del 90 al 95% de las empresas en este país son pymes, o ni hablemos de las micro, ni tampoco de las informales. Creo que un aspecto muy importante es cuidar el patrimonio, como ustedes están diciendo. ¿Y a qué se refiere con cuidar el patrimonio? Recordemos que tenemos un ladrillo, porque así le decían algunos maestros, tenemos un ladrillo grandotote que se llama Ley Federal del Trabajo, que se utiliza para nivelar a los trabajadores con los patrones. O sea, lo pones abajo, el trabajador se sube y lo nivelas de esa manera con los patrones. Así decían los maestros antes, ¿no? Pero es importante ese concepto porque la Ley Federal del Trabajo se aplica tanto a patrones grandes como a patrones chicos. O sea, lo mismo tiene que cumplir, por ejemplo, una empresa grandototota de 10,000 empleados, que lo mismo la señora que trae su hielerita con tacos de asadero, ¿no? Entonces, las mismas obligaciones tienen los dos. En ocasiones uno dice, ay, pero ¿cómo es posible que la señora de los tacos de asadero tenga que tener la comisión mixta de capacitación y adiestramiento, tenga que tener la comisión de seguridad y higiene? O sea, bueno, lo que pasa es que la ley así está. O sea, desafortunadamente es una ley de 1931, muy vieja, que únicamente la hemos parchado a lo largo de todas estas reformas. La última ocurrió en 2019 con la justicia laboral. Pero es importante estos temas porque de repente nos llega una señora, como nos comentaban el día de ayer, llega una señora diciendo, ay, me embargaron. ¿Cómo que le embargaron, señora? Sí, mire el papel que tengo aquí. Y ya lo ve uno, oiga, señora, pero este es un embargo de hace 6 meses. Le embargaron su casa. ¿Y qué significa eso? Pues que vaya sacando sus cosas porque adiós, ya se va. Oye, pero ¿quién me está demandando? Bueno, pues quien te está demandando es la muchacha que dice aquí esta persona,
que supuestamente pues te demanda, ¿no? Oye, pero esta persona yo la tuve trabajando hace 1 año y medio de trabajadora del hogar. Bueno, pues ¿por qué no le pusiste atención a la demanda? Entonces, son cosas muy pequeñitas que en ocasiones ponen en riesgo todo un patrimonio, porque en ocasiones uno dice, bueno, pues a mí nunca me va a pasar eso. Espérame, el momento que una persona viene afuera y te dice, oiga, le corto el zacate, desde ese momento ya se configura una relación laboral, porque la relación laboral se presume entre quien presta el servicio y quien lo recibe. Temas muy sencillitos, por ejemplo, con el tema de la renuncia. ¿Qué pasa con el tema de la renuncia? Algo muy sencillo. Decir un abogado pierde un juicio con una renuncia es tanto como decirle que a un cocinero se le quema el agua. O sea, así de fácil. Pero también es cierto que en el caso de la carta renuncia, ahora acaba de salir un criterio de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dice que si tú tienes una firma y tienes una huella digital y cualquiera de los dos es falso, o bueno, un perito, una persona extraña dice que es falso, desde ese momento todo el documento queda invalidado. Y tú dirías, es que eso no pasa. A ver, señores, vamos por la calle, desafortunadamente tenemos un accidente de tránsito, tú no tuviste la culpa, pero de repente cuando llegas allá a la comandancia, resulta que tú eres el culpable. Oye, pero ¿cómo es posible? Bueno, te cambiaron, y lo estoy diciendo, no estoy diciendo mentiras, eso sucede día con día. Te cambiaron el reporte de tránsito. Entonces, si sucede eso en cosas tan sencillas como un choque, imagínense qué no sucede. Y no estoy diciendo con eso que son corruptas las juntas. No estoy diciendo eso. Eso pasa en Europa. Sino estamos diciendo que son cuestiones que incluso tienes que poner atención. Y ni quiero hablar del tema de la norma 35, porque ahora, mañana 23 de octubre, ya entra en vigor plenamente la norma 35, que no es otra cosa más que identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y un entorno favorable organizacional, ¿no? Promoverlo. Pero, o sea, ¿qué es la norma 35? Bueno, es que esa norma 35, vamos a lo mismo, la tiene que cumplir tanto el patrón grandototote como el patrón chiquito. Claro, hay sus grados, por supuesto, no vas a cumplir con lo mismo. Pero es tan importante esto porque tiene que ver con la salud mental de los trabajadores. Sí. Tiene que ver con todo ese tipo de cosas, por ejemplo, que le toca a Mayra, a Elizabeth, y que le toca también a Laura. Digo, no sé, ustedes quieran hablar algo del respecto a la norma 35 de una vez, aprovechen. No, pues sí, mira, de hecho, ese tema que tocas es importante y sí sería bueno, digo, aprovechando que está Laura y Elizabeth, que ellas manejan muy bien este tema, sí sería bueno manejarlo un poquito más a profundidad, sobre todo porque mañana entra en vigor, ¿no? Y ahorita todo el mundo tenemos preguntas respecto a esto. Eso que comentas de que si aplica para mí, pues yo nomás tengo 2 empleados, ¿no? Oye, pero si yo no, si yo manejo un outsourcing, yo no tengo empleados, ¿cómo aplica, no? Para mí, o qué tanto me puede afectar. Todo esto es importante manejarlo, ¿no? Y pues no sé si en este sentido sea la pregunta que tú me puedes contestar, Aurelio, o si nos pasamos con Laura o Elizabeth, que nos puedan ayudar a contestar estas preguntitas. Paso la estafeta a Elizabeth y a Laura. Son las expertas en ese tema. Muy bien, gracias. Sí, la norma 035 aplica tanto si tienes con un empleado que tengas hasta 1,000 empleados o más. O sea, aplica para cualquiera. Ya mencionaba Aurelio que está dividido, bueno, no aplica de la misma, hay ciertos criterios que aplican bueno, no es lo mismo que si tienes 10 empleados, un empleado, a que si tienes 1,000 empleados. Y de acuerdo a la cantidad de empleados es como va viniendo. Ahora, la norma 35 viene en 2 fases. Y la primera fase entró el año pasado, el 23 de octubre del año pasado, y esta es la segunda fase. Entonces, la norma viene sencilla, o sea, tampoco algo que buscó de alguna manera la norma es que no fuera tan difícil de aplicarla, pero si lo hacías con tiempo. Obviamente, si eres un empresario o eres un emprendedor que no la hiciste, pues ya vas un poquito tarde, un poquitín, yo diría muchín. Entonces, ¿por qué? Porque la misma norma trae los propios cuestionarios, trae sus cuestionarios para aplicar entre los empleados y te indica la norma
a una muestra de cuánto es a los que les debes de aplicar, a cuántos empleados les debes de aplicar esto. Y lo que busca principalmente, el objetivo es de la norma, es identificar aquellos trabajadores que han sido expuestos a factores de estrés psicosocial, a todo lo que es a violencia laboral, por ejemplo, a malos jefes, o bueno, no digamos malos jefes, a jefes con liderazgo negativo, ¿no? Que traen, que las cargas de trabajo son excesivas y que ya están afectando al empleado, por ejemplo, con sus familias y que le viene a repercutir en su salud física y emocional. Entonces, ese es el objetivo de la norma, que es lo principal, ¿no? Y lo que buscan junto con los cuestionarios, que es una especie como arroja el resultado, una especie como de semáforo, es que apliques, identifiques, eso es lo que hace la norma, identifiques cuáles son los puntos en tu aplicación de la norma, cuáles son esos puntos amarillos y cuáles son rojos para que los corrijas. Entonces, y te da un tiempo, ¿no? Para hacerlo y que ya después, a partir del día 23 de octubre, pues hay que prepararse para las auditorías, porque las auditorías van a empezar por parte de la Secretaría del Trabajo para ver si has cumplido como emprendedor o como empresario con tus empleados para que veas y hayas corregido, bueno, que identifiques y que hayas corregido estos puntos, ¿verdad? No sé si Laura, ella que está tan metida en lo que es recursos humanos, ella nos puede platicar un poquito más. Gracias, Elizabeth. Sí, definitivamente, como dices, las empresas debemos estar preparadas. Puedo gustosamente hablar en lo propio, puesto que fuimos de las primeras empresas que lo aplicamos en la empresa donde también laboro, como saben. Soy también gerente de recursos humanos, aparte de tener mi propia firma, como bien dicen, como identidad con sentido. Y precisamente hace 2 años los aplicamos el cuestionario. En nuestro caso, como bien decías, Elizabeth, tomamos la decisión de que fuese el 100% de la gente. Sin embargo, la norma sí te permite hacerlo a través de un muestreo. Ya es decisión propia, ¿verdad? El qué te conviene más. Y en base al semáforo, como bien lo decías, pues si sales en el semáforo, ahora no quiero confundirlos, pero así como naranja y rojo, como andamos ahorita, que es el nivel medio, alto y alto, prácticamente se le llama riesgo alto y riesgo muy alto, es donde tienes que poner más atención. En mi caso también puedo comentar que salimos únicamente en un área, en un riesgo medio, entonces no fue tanto el esfuerzo que la empresa tuvo que hacer. Sin embargo, pues es así como medir la parte, decían a veces como el clima y el entorno laboral, y tenemos que poner medidas y hacer todo un plan de acción que prevenga que eso se siga incrementando, porque probablemente a la vuelta de estos 2 o 3 años, ese riesgo medio se me pudiera tornar alto o muy alto. O si hay empresas que ya salieron en riesgos altos, forzosamente tienen que tener evidencia, tienen que tener un plan de acción para poder acatar el disminuir, puesto que lo que está buscando pues es la prevención precisamente de que sean mejores lugares para trabajar, sin hacer alusión a ninguna marca, pero básicamente sí se busca el bienestar 100% del trabajador y el patrón tiene la obligación de proporcionarlo. Entonces, yo hablando desde mi trinchera, sí les diría que mucho de esto es percepción que el empleado tiene hacia la empresa. Entonces, la empresa tiene la obligación de cambiar esta percepción que el empleado tiene para poder lograr ese bienestar que al final del día, pues es una decisión de dos, ¿no? Tanto la empresa promover los recursos y los medios como el trabajador de recibirlos. A mí me pasó algo bien curioso y me gustaría compartirlo porque sé que nos están viendo emprendedores y empresarios y uno de los puntos críticos es que sé que en muchas empresas, sobre todo pequeñas, pues no se paga el tiempo extra, puesto que decimos que trabajamos por resultados, pero al final del día la gente sí llega a trabajar más tiempo de su jornada laboral. Y eso repercute directamente en un estrés y en una situación que cuando haces esta pregunta al cuestionario, que si los horarios de trabajo son balanceados, pues el empleado contesta y dice la verdad, y dice no son balanceados. Por lo tanto, es uno de los puntos críticos
que el empresario y el emprendedor debe tomar en cuenta para poder también decirle a la gente, ya vete. O sea, trabajo siempre va a haber, entonces en qué momento te tienes que ir, pero también uno como dueño, pues lo ve como que, pues hasta donde el cuerpo aguante. Entonces, si el empleado quiere seguir aquí y no me dice nada, pues no pasa nada, pero pues sí pasa, porque al momento que responda esa pregunta, pues está como contraponiendo y obliga al emprendedor y al empresario a poder tener esos límites o políticas de lo que es un equilibrio de calidad de vida, ¿verdad? Entre vida y trabajo, donde la percepción del empleado es únicamente me quedo cuando es urgente, cuando me necesitan. O sea, no es la necesidad de, porque sé que también muchos empleados lo hacen y espero que no nos estén viendo aquí muchos, de decir, hasta que no se ve el jefe, me voy yo. Entonces no se van nada más por esa percepción de que el jefe vea que aquí estoy, hasta donde cuando usted se vaya, yo me voy después y ni está haciendo nada. A lo mejor nada más está acá, ¿no? Pero son situaciones que sí pasan y más en empresas, les digo, pequeñas, donde pues no hay tanto control de cuál es el resultado esperado. Entonces, me emociona, me apasiona este tema porque ahí es donde debemos de tener ciertas reglas y es donde otra vez, pues Business Den, a través del apoyo de todos, aquí mis compañeros adjuntos, podemos tomar en cuenta. Y déjame platicarte para ceder ahorita el micrófono nuevamente aquí a Mayra y a Aurelio. Me acaba de pasar algo bien curioso con como dicen, con una amiga, esta sí no fue de la empresa, pero que comenta que ahorita con la situación simplemente del transporte, que ha estado muy, muy bajo, ¿no? Lo que son las rutas de transporte público, pues a veces les da miedo pedir incluso ya el Uber, ¿verdad? O el Didi por la cuestión esta de los famosos secuestros express. Entonces, eso genera también una tensión en la mujer, sobre todo, en tener que buscar un medio, cómo llegar a su trabajo, porque no hay el transporte público suficiente y puede generar una situación o un riesgo traumático, que también lo mide la regla, pero la norma sobre qué personas han sufrido situaciones traumáticas por algún accidente de trabajo, por alguna situación de un robo, de un secuestro express, y que muchas veces no lo dicen directamente en la empresa y ni siquiera reciben la atención debida. Y obviamente esto también lo toma en cuenta la norma y a veces lo dejamos desapercibido. Y al contrario, nos avisa a lo mejor la empleada y pues vente como puedas, o sea, pide raite. Y pues ahí estamos poniendo al empleado otra vez entre la espalda y la pared, en lugar de diseñar mecanismos. Nuevamente, me tocó trabajar en una empresa donde nosotros le hablábamos a los taxis y ya sabíamos qué taxi era, qué persona era, ya teníamos el número del taxi, del número del conductor y nosotros pagábamos, ¿verdad? Como empresa, la ida de ese taxi a recoger a esa trabajadora y traerla a la empresa. Entonces, a ese punto hemos llegado con esta situación de bienestar, independientemente que después si la empresa te lo descontaba o no, o te descontaba una parte, o sea, aquí no era el tema del dinero, sino era el tema de la seguridad. Y a veces ese tipo de prácticas, pues no se nos ocurren. ¿Qué voy a andar yo pidiéndole el taxi? ¿Qué voy a andar yo viendo en qué llega? Pero ahorita sí es importante verlo y no nada más porque la autoridad no lo pida, sino porque ya va a ser una necesidad la seguridad, no nomás de las mujeres, de cualquier persona que requiere un servicio privado en este sentido de taxis, ¿no? Así que, sí. Pues bueno, me gustaría ceder por ahí la palabra a mis compañeros. Oye, Laura, una pregunta. Ahora sí que se me viene a la mente, y desde hace ratito, ¿no? Que comentaba Aurelio, aplica la norma oficial 035. Por ejemplo, en el caso de empresarios que manejan su recurso humano a través de un outsourcing, que sabemos que hay muchos, ¿no? Claro, entonces, al final del día ellos siempre son solidariamente responsables. Entonces, aunque tengan un outsourcing, con mayor razón, tienen que tener la información documentada y exigir, en este caso al outsourcing, que lleve
y la aplicación de su norma 35 hacia el interior de la empresa, hasta donde yo sé, y ahí sí no me quiero ver mal ni decir mentiras, pero creo que no hay todavía como una regla o un mecanismo entre el cómo tendría que ser auditado esta situación, salvo que por ahí me ayudes, Aurelio, pero sé que al final del día la auditoría va a caer a la empresa y la empresa va a tener que responder a través del outsourcing. Si hay algún otro mecanismo nuevo, la verdad lo desconozco, pero según yo todavía no existe, ¿sí? Pero sí es responsable solidario, siempre lo ha sido. Ok, sí, no, y te lo pregunto porque, digo, en pláticas que yo he tenido así con conocidos, ha salido el tema, ¿no? Del outsourcing y pues muchas veces están con una mala idea, ¿no? De lo que realmente significa estar en outsourcing, porque como dices tú, eres responsable solidario, ¿no? Y tienes que cuidarlo, porque a final de cuentas al que le va a afectar, pues es a tu empresa, ¿no? A ti. Entonces, sí, y esto que comentas muchas veces es como que tratar de cambiar una forma de pensar, ¿no? Del mexicano y en general, ¿no? Yo sé que esto es a nivel mundial, estamos tratando, y esta norma viene a tratar de cambiar el mindset de los mexicanos para poderlos globalizar, ¿no? Para poderlos meter en la economía global. En otros países ya se ve esto desde hace mucho tiempo. Nosotros aquí con nuestro vecino de Estados Unidos tenemos algunos conocidos que trabajan en empresas allá y desde hace mucho que nos comentaban este tipo de situaciones, ¿no? Pero lo veíamos como que, mira, ya le hacen así, ya está. Bueno, aquí no, aquí tú vienes y te quiero aquí a las 7, pero es que no me importa, aquí tú tienes que llegar y si no llegas tienes retardo y si tienes tanto, como la escuela, y si tienes retardos tienes falta y no sé qué, y te vamos a descontar el día. Entonces estresa mucho al empleado porque hay factores que están fuera de su control en algunas ocasiones. Digo, hay que también, hay elementos buenos y malos, ¿no? Pero en muchas ocasiones está fuera de su control el que hayan llegado tarde y pues sí los estresa el que no. Y otra, eso que comentas, a mí me ha pasado mucho esto de que se queden algunos puestos, algunos empleados de confianza, digamos, que se queden hasta que se va el gerente, porque pues, para que los vean y que están a lo mejor esperando quedar bien con el jefe, pues no, pero la mayoría de las veces el jefe, no importa si te quedaste, pues es tu problema, ¿no? pero a final de cuentas ahora con la norma sí debe de importarle porque sí le va a generar un problema. Y no necesariamente por lo que estaban pensando, ¿no? Sino porque a la hora de que le hagan estas preguntas al empleado, a lo mejor va a decir, no, pues sí, no, yo sí me he quedado y siempre me quedo a tales horas, yo me quedo hasta que se va el jefe, y si se va a las 10, pues me quedo hasta las 10. Y eso te trae problemas a nivel familiar, inclusive, ¿no? Como que, pues es que hasta ahorita salí, ya ni te creen, ¿no? Porque como que hasta ahorita va saliendo. Ya cerraron la oficina, ¿no? Y resulta que sí se llama el bar que está allá en la oficina. Pero en fin, sí, esto de la norma. Estaba en la oficina. Sí, exacto, ¿no? Estaba en la oficina y hay varios así, con nombres curiosos, la oficina, la escuelita y así. Pero en fin, Aurelio, ¿tú tienes algo que agregar sobre este tema o no? Sí, fíjense que esto de la norma 35 es un parteaguas en México. Y yo creo que no es casualidad, viene muy de la mano con el Tratado de Libre Comercio, con el USMCA, ¿no? Que nos aventaron ahorita en su versión 2.0. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, pues México está entrando al concierto de las naciones. ¿Y qué significa para mí que soy una empresa pequeña? Bueno, pues lo significa todo, porque de alguna manera tú vas a competir, ya sean mercancías o servicios, con otras empresas de Estados Unidos. Tú puedes decir, oye, pero es que mi servicio yo no compito con nadie. ¿Estás totalmente seguro? Vivimos en un mundo globalizado, entonces en un mundo donde tenemos interacción con muchas empresas a nivel mundial. De hecho, muchos platicaban, bueno, pues es que los abogados nada más aquí regionales. No, espérame, es que los abogados ya competimos también con firmas internacionales. Sí. Tendemos mucho, por ejemplo, los procedimientos ya a estandarizarlos. ¿Por qué? Porque vienen abogados de otros países, precisamente aquí a Mexicali, a atender también clientela. Entonces, vean cómo aparentemente son negocios pequeños, pero tiene mucho que ver con el contorno internacional. Y la norma 35, que recordemos ahora que se llama la nueva ley de infraestructura de calidad,
que antes era la ley de metrología, dice que estas normas son obligatorias para todos los patrones. Entonces, del momento que tú tienes un trabajador, como bien lo comenta Laura, pues estamos hablando de que tú tienes una responsabilidad. Recuerden que hay una reforma que está en el Senado ahorita, el Congreso, pues, hay una reforma que pretende regular todavía más el tema del outsourcing. ¿Qué significa esto? Bueno, es una figura muy satanizada, es una figura a la vez muy bondadosa, porque, oye, yo necesito 40 trabajadores y el outsourcing te los pone, ya bañaditos, perfumaditos y con champú, ahí están. Tú no tienes que batallar, no tienes que hacer ferias del empleo, no tienes que hacer nada, es muy bueno. Pero el problema es que se utilizó la figura del outsourcing para disminuir prestaciones laborales de los empleados. En muchas ocasiones contrataban a estos señores, a un trabajador por parte del outsourcing, le rebanaban, le quitaban toda la antigüedad y pues al final decías, oye, yo que soy trabajador del outsourcing no tengo PTU, mientras que un trabajador de la empresa sí lo tiene. Entonces, ese tipo de cuestiones obviamente le pegaron también al gobierno porque tiene que ver con las cuotas obrero-patronales, o sea, tiene que ver con las cuotas del IMSS, tiene que ver con cuestiones de impuestos, y ahí es donde el gobierno dijo, no, o sea, que se haga la justicia en los bueyes de mi compadre, pero no en mis bueyes. Entonces, por eso no crean que, el gobierno puso atención también por tema de impuestos, pero lo cierto está que se abusó mucho de la figura del outsourcing. Y hay que recordar que uno podrá decir, es que el outsourcing es una cooperativa, y en la cooperativa no hay ningún trabajador porque todos cooperan para un mismo fin. No, momento. La Ley Federal del Trabajo, como les comentaba, es un ladrillo grandotote y el brazo lo tiene muy largo. La relación laboral se presume entre quien presta el servicio y quien lo recibe. Entonces, por eso algunos dices, no, es que no es mi trabajador. A ver, vamos viendo si no es tu trabajador. Hay 3 elementos de la relación laboral: prestación de servicio, pago del salario y subordinación. ¿Qué significa la subordinación? Bueno, yo te ordeno hacer algo, tú me obedeces. Entonces, ¿en qué grado está esa subordinación? Ahí es lo interesante. Y hay un cuarto elemento que es la unidad económica. Somos 2 empresas que vamos hacia un mismo fin. Soy dueña de los tiliches, pero en el otro caso es dueña de lo que es la nómina. Entonces yo por el solo hecho de tener los tiliches ya no soy responsable de la nómina. No, espérame. Dice la ley, sí eres responsable, tanto la ley laboral como la ley del seguro social. Sí lo eres. Entonces, si eres responsable, pues también con más todo lo que son las normas oficiales que mencionaba Elizabeth y que mencionaba Laura. Mañana, 23 de octubre, pues ya entra la norma 35. Entonces, todos debemos cumplir con ella, sí. Y miren, y no se espanten, a final de cuentas la norma 35 se diseñó de una manera para que todos pasaran, aunque sea de panzazo, ¿eh? O sea, dura la norma 35 en España, dura en Estados Unidos, pero en México la hicieron bien blandita. ¿Por qué? Porque apenas es la introducción de la norma en nuestro país para que nos vayamos acostumbrando. Y uno diría, pero es que, ¿qué me van a inspeccionar? No te preocupes, la misma norma al final te dice, cuando yo vaya y te revise como autoridad, te voy a revisar A, B, C, D, F, G. Está bien facilito, ahí viene. Ahora sí que no sufran de espantazuelas. Ahora, la cuestión aquí es que tienen que confiar ustedes en el ojo entrenado, porque no es lo mismo que yo le pregunte a mi tío, oye tío, ¿tú qué entiendes aquí cuando dice al final la norma que me van a revisar esto? Y el tío va a decir, no, pues quién sabe, yo creo que es así. No es lo mismo al ojo entrenado, por ejemplo, de Elizabeth, de Laura, que te digan, no, espérame, es que eso se refiere a A, B, C, D, F, G. Entonces, ese tipo de asesoría es la que precisamente damos nosotros en Business Den. No, muy bien. Sí, no, pero está bien. Es que la verdad, eso es precisamente lo que yo quería que se viera y se quedara bien claro en esta segunda parte de la entrevista, porque sí, muchos se quedaron con esa pregunta. Yo no sé si se fijaron en las preguntitas que siguen poniendo por ahí en el primer video de la entrevista. Hay algunas personas que han hecho ese comentario, ¿no? Han hecho el comentario de que, no, hombre, pero es que luego yo voy ahí con ustedes y a lo mejor me van a querer cobrar las perlas de la Virgen, ¿no? Pero el también consultar y actuar pues sin conocimiento de la materia también te puede meter en problemas, ¿no? Y a lo mejor te sale más caro el caldo que las albóndigas. No quiero decir con esto que sea caro el servicio de que ustedes ofrecen, simplemente es que así es, ¿no? Si yo puedo decir, yo me lo voy a aventar porque yo creo que ya le sé. Y luego
te cae la auditoría y te ponen una multa y dices, híjole, pues la multa salió más cara que lo que iba a pagar allá, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar. Hay que acercarse con los expertos para que no caigamos en este supuesto y que nos veamos afectados por multas y pues dolores de cabeza, porque ya cuando te cae la auditoría y ya te multaron una vez, pues déjame decirte que ya eres cliente, ¿eh? Entonces te van a estar cayendo seguidito. Entonces, pues hay que evitarlo, que la primera vez que te visiten, bye bye, todo bien y pues nos vemos el año que viene, ya no te van a estar cayendo tan seguido, ¿no? Entonces dicen, no, aquí no es cliente, vamos a visitar al otro, al que sí es cliente, ¿no? Entonces, pues no hay que ser de los que cometemos esos errores, acercándonos con los expertos y asesorándonos bien, ¿no? Como dice Aurelio. Mayra, no sé si quieras aportar algo también sobre el tema. Pues yo creo que mis compañeros ya lo resumieron y ellos son, la verdad, los que están ahí al día a día en el tema. Lo que comentabas para mí, la verdad es que cobra mucha relevancia. Yo siempre he sido las personas que siempre, cuando estoy en un foro o en alguna situación, y me preguntan mi opinión, yo siempre digo, yo no soy abogada laboralista, mi experiencia es en el derecho corporativo, porque sí pienso que no solamente la experiencia, sino el hecho de que tú estés adentrado, que estés versado en una materia en específico, pues eso es lo que le da a la otra persona la confianza como para poder depositarte a ti un asunto, algún tema que tengan. Y cabe señalar que la mayoría de los que estamos aquí en Business Den somos, de alguna u otra forma, estamos colegiados, estamos certificados también, que en ocasiones dicen, bueno, pero ¿por qué? Pues bueno, es que de alguna forma te podemos avalar que estamos al día a día, que nos estamos capacitando, que estamos todo el tiempo viendo qué es lo nuevo, cómo se pueden desarrollar, porque como bien indicas, en ocasiones, como luego se dice, luego lo barato te sale mucho más caro y no creo yo que esa sea la intención. A veces por estar cuidando los centavos, se te van muchos pesos. Entonces yo creo que sí debes de buscar a una persona que sea especialista y que sea, que domine, vaya, ¿no? A lo que se dedica. Y en el tema de la NOM 035, yo creo que lo único que sí cabría sería enfatizar, porque todavía el día de ayer me envió una persona un mensaje, porque pues obviamente estamos atendiendo dijo la mosca, pero todo Business Den, a través de los especialistas, me mandaron, oye, es que subieron una información, pero resulta que en la empresa, con todo esto de la pandemia, y Liz lo trató en alguna de las ocasiones, pues se han dado muchas situaciones en el aspecto personal, de ansiedad, incluso cuestiones pues familiares, conyugales, el estrés financiero, simplemente de decir, híjole, ¿qué va a pasar? Están despidiendo y yo en mi casa tengo esta presión, ya se enfermó alguien. Entonces me decían, bueno, ¿pueden ustedes ir y darnos una plática conforme a la NOM 035? Y les decíamos, o sea, yo me quedé y le dije, es que sí, pienso yo que tanto Laura con su firma, identidad con sentido, así como Elizabeth con cita, pueden ir y te pueden dar una plática en todos esos temas, pero eso no tiene nada que ver con la NOM 035. La NOM 035 es específica y privativa del entorno laboral. O sea, se tiene que desarrollar ese estrés, esa ansiedad, esas situaciones tienen que ser derivadas de la relación laboral que tienes, no de las cuestiones que se te están generando. Y quizá todo este tipo de situaciones, de hecho también ayer veía una nota en el particular, que quizá todo ese tipo de cuestiones con la pandemia van a generar que la NOM 035 se haga extensiva quizá a ciertos elementos, pero siempre va a tener un punto de conexión con el entorno laboral, no con otro tipo de cuestiones. Me decían, es que la violencia de género, es que todavía el alcance, vaya, de la NOM 035 no es allá. De que se requiere dentro de las empresas es un hecho, y por eso Business Den está especializado también en esas áreas. Tanto Laura como Elizabeth ya tienen mucho tiempo viendo ese tipo de cuestiones desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista empresarial, vaya,
Pero en el tema de la NOM 035 yo creo que sí cabe precisar que hasta ahorita el alcance es meramente laboral, o sea, en el entorno laboral. Y yo creo que hasta aquí sería mi aportación, porque pues ya ir más allá pues no sería congruente, ¿no? Con mi área de experiencia. No, pero muy bien, es importante también tener la perspectiva de otros puntos de vista. Es importante porque los que nos ven, pues también hay diferentes formas de pensar, ¿no? De los que nos están viendo y pues se pueden identificar con lo que tú le estás diciendo. De hecho, tú mencionaste cosas que Aurelio no mencionó, que Elizabeth no mencionó, y eso es lo importante y lo padre de Business Den, ¿no? Que se complementan. Todas las partes pues del proyecto tienen su forma de ver las cosas, su experiencia propia, y eso los hace fuertes y los hace, creo yo, a mi punto de vista, creo que los hace ser un proyecto muy, muy interesante. Creo que yo les auguro mucho éxito, y creo que los que nos están viendo ya están tomando nota. Esa es otra cosa que quería preguntarles. La vez pasada no dimos muchos datos de contacto de Business Den. Sería interesante también compartir esta información, y si me lo permiten, yo puedo ahorita aquí en pantalla poner los datos, o al final de la entrevista los pongo ahí para el que se interese, pues pueda tomar nota y se pueda contactar con ustedes, ¿no? Ya sea directamente con alguno de ustedes, o si hay algún conmutador donde pudieran contactarse y que ya los puedan referir, ¿no? Pues muchas gracias, la verdad es que sí, pues, y de hecho aquí también a través de tu fanpage, en la misma de Business Den, estamos a sus órdenes, y digo, caminando, ¿verdad? En lo que ya hemos expuesto, de que la verdad nos ha tocado también vivir pues una serie, no solamente en lo que es nuestra áreas de experiencia, sino también en lo que nos hemos desarrollado. Eso, como comentábamos, pues es una forma diferente de nosotros también brindar el servicio. Yo recuerdo que en alguna ocasión vino una persona que tenía su negocio y tuvo un conflicto con su socio, y el socio el que tenía el control de las cuentas, el que tenía el control de la empresa, pero en realidad él era el representante legal, e incluso pues le había firmado una serie de documentos, unos pagarés. Entonces él vino y me dijo, es que estoy muy preocupado porque yo sí llevaba la parte operativa, yo era la que estaba con los clientes, yo era la que iba y decía que era lo que se tenía que realizar, ellos me identifican a mí, pero resulta que mi socia era la que tenía todos los controles, el NetKey y demás. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues entonces, bueno, existen las vías legales, y esas son las que cualquier abogado te va a decir qué es lo que tienes que realizar, un juicio, el pagaré. Pero es que ahorita lo importante es el negocio, lo tienes que rescatar. Entonces, lo apremiante es que tu fuente de ingresos, que es el negocio, con independencia de las vías legales que se puedan desencadenar, pues ahorita ve y trata de fidelizar a tus clientes, trata de hablar con tus empleados, trata de ver qué contratos tienes, y lo legal ya después lo vemos, pero el día de hoy lo que necesitas es ver por tu negocio. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros estamos buscando, darle a los empresarios, a los emprendedores un enfoque, no solamente, como comentaba, desde una técnica, ¿no?, que nosotros dominamos, sino también desde un punto de vista de negocio, y ver qué es lo apremiante para ello, ¿no? Entonces, pues ahora sí que te agradecemos enormemente el espacio, la invitación, estamos a sus órdenes, no solamente con lo que son los servicios de la NOM 035, sino todas esas cuestiones que tienen que ver con las empresas, con el emprendimiento, cualquier duda que puedan tener en ese ámbito. Y como comentaba, no solamente en el primer paso que pueda dar el emprendedor o el empresario, sino que a lo mejor ya tienes tu negocio y ahorita con todas estas cuestiones necesitas opciones viables. Y no solamente pues ir y endeudarte y ver, como comentabas, sino buscar otro tipo de opciones, ver cuáles son los pros y los contras también que te pueden dar, porque pues en este mundo empresarial no todo es como quisiéramos, todo tiene un pro y un contra, pero siempre es importante que te pongan todas las opciones para que tú puedas decidir cuál es la mejor opción en cuanto a tu visión del negocio, o sea, dónde lo quieres enfocar o hacia dónde quieres ir. Comentabas lo de los créditos.
yo en alguna ocasión escuché y decía, pues es que todos los emprendedores empiezan con los tres, ¿no? Que conocemos, que son, pues los familiares, los amigos y los que se dejan, ¿no? O que creen en tu proyecto y lo apoyan. Y es verdad, pero existen otras opciones sin que forzosamente tengas que ceder todas tus ideas o ceder todo tu know-how. Existen formas, pero por eso es muy importante acercarse a una persona que tenga el conocimiento en ese sentido para que pueda estructurar la documentación que te brinde realmente esas opciones y que pueda anticiparse en la medida de lo posible a cualquier contingencia que se pueda presentar. Entonces, ahí está lo importante, que después no sea el abogado de que ocupas un contrato y ahorita de internet y el pagaré. A veces las cuestiones podrían salir del paso con ese tipo de soluciones, pero pues son a corto plazo y yo creo que ahorita debemos de pensar ya más allá. La pandemia nos enseñó que tenemos que estar preparados, tenemos que anticiparnos en la medida de lo posible a situaciones y eso es lo que nosotros buscamos hacer en Business Den. Muy bien, muchas gracias. Laura, ¿nos quieres comentar algo? Sí, me gustaría agregar un servicio que la verdad a veces como que demeritamos y yo creo que ahorita cualquier emprendedor y empresario, incluso como empresa maquiladora también lo comparto, que es el de Omar en el sentido de redes sociales, lo que es Globo Comunicaciones. Por cuestiones de trabajo no pudo estar el día de hoy con nosotros, sin embargo, déjame decirte que a mí me ha tocado muchísimo ver cómo también el hacer un muy buena, vamos a decirle ahora ya, publicidad, también la percepción que la gente tiene de la empresa, obviamente te genera, como dicen, buenos puntos. Hemos visto, y pues no me van a dejar mentir los aquí presentes, que ahorita COEPRIS y lo que se venido suscitando de cierres de empresa ha sido disque por denuncias anónimas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué hay esas denuncias anónimas? Porque si realmente es la verdad o no, no lo sabemos, pero como dicen, pues cuando el río suena es porque agua lleva. No quiero decir que todas sean así, pero sí a través del uso de las redes sociales puedes generar un muy buen ambiente también de trabajo, dando hacia el exterior, hacia la sociedad, hacia las autoridades, lo que tú fomentas hacia adentro de la empresa, pues obviamente también son puntitos buenos. Y te digo, y a veces como que no nos ubicamos y decimos, bueno, es que yo soy una empresa, ¿para qué quiero estar en una red social? Pues por la presencia, por el prestigio, por lograr simplemente, a mí me ha servido muchísimo en consultorías que doy, la cuestión de incluso el reclutamiento a través de las redes sociales, pero donde la gente a través de seguir tu página quiere ser parte de la empresa y obviamente obtienes hasta mayores candidatos. Entonces ya se vuelve también parte de una estrategia de mercadotecnia social, ¿verdad? De visualizar tu empresa de una manera diferente y pues bueno, eso también lo tenemos y sí me gustaría decirles porque a veces te digo, son cosas que no se nos vienen a la mente, que no pensamos que existen ese tipo de servicios o que voy a adquirir un beneficio. Y ahorita pues ya hasta hay redes sociales catalogadas de acuerdo también a la edad de las personas que necesitamos que trabajen con nosotros, ¿no? Como muchas veces ya el Facebook está en ciertos rangos de edades, lo que es la parte de Instagram están más los millennials. El TikTok ni lo voy a mencionar porque dicen que ya los chavorrucos los inundaron, pero el TikTok pues realmente era red o de centennials, ya ni siquiera de millennials, de centennials y pues bueno, ahora como bien dice Mayra, también la pandemia trajo muchos cambios en conductas que tenían que expresar ese estrés de casa y pues se usó el TikTok, pero eso no significa que también el TikTok no se pueda usar para vender productos y servicios o para posicionarte en cierta, pues ahora sí que población, ¿verdad? Socialmente activa o trabajadora o las que están en casa. Entonces, sí creo que es importante también compartir este tipo de tips para que los que nos vean, pues también digan, bueno, no lo había pensado desde ese punto de vista, entonces también hay un especialista de eso y pues bueno,
pues Omar por ahí estará aportando de Globo Comunicaciones. Así es, sí, no, es bien importante. En las redes sociales tenemos que pensar en la segmentación del mercado, precisamente. Si nosotros estamos buscando promover lo que vendemos o lo que ofrecemos en cuanto a servicios, pues tenemos que primero tener definido a dónde, ¿no? A quién le queremos ofrecer esto, y esa es la segmentación del mercado. Y eso que tú mencionas de que las redes sociales, cada una está enfocada, no quiere decir que nada más lleguen ahí, pero están enfocados a ciertos segmentos de mercado, pues tenemos que desde ahí, ¿no? Todo el mundo a lo mejor queremos de que, voy a abrir un negocio y voy a abrir mi página de Facebook. Ok, pero ¿a quién va dirigido tu producto o el servicio que ofreces, no? No, pues es que yo, no sé, ofrezco, voy a decir algo así, ¿no? Yo manejo paquetes de videojuegos y yo manejo esto y hago interacciones con los gamers y no sé qué, ¿no? Bueno, te estoy hablando en términos de los que habla mi hijo. Para ellos no buscan Facebook, nada, ¿no? Ellos tienen otra red especial para gamers, ¿no? Entonces, tenemos que estar bien conscientes y tenemos que acercarnos con los expertos, en este caso Omar, Omar Aldaco. Él les puede ayudar a primero identificar cuál sea el canal indicado para promover su empresa, y después también con las campañas y todo esto que pudieran generarse para poder promoverlo, ¿no? Es muy, muy importante ahorita en estos tiempos que consideremos estos canales, y porque pues la gente está ahí, todos estamos de cierta manera mucho más tiempo en nuestras casas, por lo tanto tenemos más contacto con las redes sociales, más contacto con todo esto, y sí, son muy efectivas esas campañas si las dirigimos bien como empresarios, ¿no? Muy, muy buen punto, Laura. Elizabeth, ¿mande? Pero no te escuché. Que así es, te está respondiendo. Es que como que nos cruzamos y no se escuchó. Me gustaría, pues, por último, cerrar ahí con Elizabeth y darle la oportunidad que esté aquí también en foco en pantalla. Elizabeth, ¿mande? Sí, te escucho. Sí, te decía, lo que más que estaba esperando que quitaras el mute del micrófono, pero pues sí me gustaría que en base a todo esto que platicamos, que nos platicó Aurelio, Mayra y Laura, que también nos platicaras un poquito más de lo que puedes tú aportar a este proyecto, ¿no? Hablamos ahorita, hace ratito contigo sobre la norma oficial mexicana 35, pero pues me imagino que no es el único tema, ¿no? Y a lo mejor sería bueno nada más que mencionaras lo que comúnmente te solicitan más las empresas o los emprendedores a ti como psicóloga. Sí, bueno, un poquito para que se sepa y para dar a conocer, CITA significa psicoterapia y tanatología. Yo manejo tanto las dos cosas, ¿no? La psicoterapia y la tanatología. Lo que más se llega a ocupar en las empresas son aquellas situaciones de empleados, por ejemplo, tienen un buen empleado, un buen trabajador, un buen supervisor, un buen gerente, que ha hecho un buen papel, pero que está pasando por una situación complicada, por ejemplo, personal, y que eso lo lleva en ocasiones al trabajo, ¿no? Y entonces empieza a tratar mal, de repente empieza a tratar mal a su gente, o se empieza a dispersar mucho, no se concentra, y ya cuando hablan con la persona, pues se están dando cuenta de que trae una situación personal, que puede ser desde que esté pasando por un divorcio, tiene enfermo un hijo, haya pasado por la pérdida, por ejemplo, de algún papá, de algún familiar cercano. Entonces, ahí es cuando entramos, ¿no? En esta parte de apoyar a la persona a poder pasar por esta parte de su vida personal. Y ya va a depender, hay personas, no todas las personas ocupan un tratamiento psicoterapéutico como tal, o sea, hay personas que se imaginan que van a
que van a llegar con el psicólogo y se van a acostar en el diván y van a durar como, no sé, como un año yendo a sesiones, no es así. Va a depender obviamente mucho del tipo de situación personal que traiga, que le esté costando dificultad. Y hay personas que con una asesoría, nada más, alguna asesoría psicológica de unas 2, 3 sesiones, logra salir adelante. Y hay personas que ya por su situación que están viviendo ya les cuesta más trabajo. Por ejemplo, como en el caso de personas pues que ya están teniendo, por ejemplo, alguna complicación del duelo. Esto es, no todas las personas cuando perdemos a alguien tenemos se nos dificulta. Usualmente la mayor parte del tiempo tenemos esas herramientas, ya las traemos para poder sobrellevar de mejor manera nuestra pérdida. Pero ahorita, por ejemplo, con lo que es el COVID, se ha visto interrumpido lo que son los rituales funerarios, que esos son muy importantes para ayudarnos a superar, por ejemplo, una pérdida. El contacto social, el de la familia, el acompañamiento que nos dan los demás, es algo que también nos afecta mucho. Entonces, sí se ha visto, por ejemplo, si tú me preguntabas hasta antes del COVID, ¿cuándo entraba un tanatólogo a dar apoyo? Después de que una persona hubiera tenido una pérdida, usualmente yo te decía después de 3 meses. 3 meses, porque en 3 meses se puede dar cuenta si la persona puede o no puede salir adelante por sus propios medios. Pero con el COVID, pues esta regla ya cambió y sí, sobre todo si el familiar falleció de COVID, es todavía más complicado porque pues lo llevó, por ejemplo, a lo que fue al hospital, los lleva y a veces entran caminando por su propio pie, le dicen adiós de lejitos y ya no lo vuelven a ver. Entonces no lo vuelven a ver y pues nada más le dan a escoger a la persona si le entregan las cenizas o el cuerpo, y si es el cuerpo se lo entregan en una caja sellada y pues no, o sea, entonces todo eso ha complicado el duelo. Y te puedo decir que con gran satisfacción que las personas que se han acercado han podido salir adelante muy bien hasta ahorita. Y esta situación en las empresas, pues es como una bola de nieve. O sea, quisiéramos decir, ay, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque el hecho simplemente de estar usando el equipo de protección personal, el usar el cubrebocas, usar careta, hay personas que inclusive se asustan y les empieza a provocar ansiedad, incertidumbre. Y si no hay un buen control de esta situación, provoca que se empiece a dar más ataques de pánico, ataques de ansiedad, y que se provoca o que se ve reflejado en el trabajo con ausentismo, incapacidades, si es que les dan incapacidad por esta situación, más y lo que es la baja de la productividad, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones, pues aquí entramos tanto a lo que es a nivel personal y a nivel empresarial, que es lo que más hemos estado ahorita apoyando en esta situación a lo que son a los empresarios, y en lo que son a las maquilas, ¿no? Las maquilas o empresas pequeñas, porque también hay empresas pequeñas donde, pues, por ejemplo, el jefe se le acaba de morir. Me tocó, por ejemplo, el caso de una persona que se le había muerto, 4 familiares se le murieron en menos de un mes. Y todavía, pues, obviamente esa persona entró en crisis porque, pues, aparte, todavía tenía que sacar el negocio adelante. Entonces, le costaba trabajo y, pues, ahí fue a ayudarlo a esa persona para que volviera otra vez cómo digerir esas pérdidas, cómo integrar esas pérdidas, porque no hay otra manera, y cómo poder seguir adelante, ¿no? En esta situación que está presentándose. Muy bien. No, pues, fíjate que sí, es muy, muy, muy importante y sí se ve, lo vemos, yo creo que en todas partes, ¿no? A nivel de la casa, de nuestras casas y a nivel de nuestros centros de trabajo también, ¿no? Porque pues esta situación, todos estamos atravesando por esto y unos lidiamos de una manera con ello y otros pues simplemente no pueden llevarlo, no lo pueden lidiar y simplemente pues necesitan ayuda, y pues esta oferta pues de cita para poder ayudar a las personas que se encuentren, primeramente que identifiquen que realmente necesitan ayuda y que se acerquen, ¿no? Con el especialista, en este caso pues Elizabeth les puede ayudar. Y yo la verdad he visto mucho esto del miedo, sobre todo, ¿no? El miedo
a contagiarse, ¿no? El miedo a enfermarse y a la posibilidad de morir inclusive, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que estar preparados para entender bien la situación y enfrentarla, ¿no? Pues de la mejor manera. Y para eso, pues, podemos acercarnos también aquí con Elizabeth para que nos ayude. Claro, y fíjate que ahí también comentando lo que en alguna ocasión la situación que establece Elizabeth, que a veces así es, hay muchas empresas que son familiares y que se dan dentro o que simplemente son socios y uno de los socios es el que tiene el know-how de lo que se realiza en la empresa y en el momento en el que fallece no hayas cómo conjugar a través de algún mecanismo para no desestabilizar toda la empresa. Entonces, también a través, por ejemplo, de mecanismos y análisis que hace precisamente el ingeniero Mar Sañudo, a través de productos financieros, a través de seguros, donde tú ya puedes establecer un esquema que ante una situación como esta, que ya vimos que se puede dar y va a desestabilizar y pudiera ser a veces hasta catastrófico para la empresa, porque pues el fallecimiento de alguien que a lo mejor es el fundador, que a lo mejor, como digo, tenía el know-how, pues eso también es muy importante. Y aquí en Business Den también tenemos al especialista que es Omar Sañudo, a través de esos productos, el poder buscar cómo al menos en el tiempo en el que recupera otra vez el negocio, poder tener ahí una opción, poder tener algo que te pueda estabilizar y te dé ese respiro en lo que se pueden volver a dar las situaciones, ¿no? Entonces ahí es importante, además, ¿no?, de ciertas cuestiones que ya las han comentado contigo, que tanto el contador Alberto Buenrostro de Buenrostro y Cadena, como el ingeniero Mar Sañudo, también tienen en ellos ciertos mecanismos en temas de pensiones, en temas de ahorros, que son sumamente importantes ahorita y que se están llevando a cabo con mucha de las situaciones, vaya, que el mismo COVID nos está dando. Entonces, también tenemos, no solamente en los aspectos del emprendimiento, sino, como comentaba, ver otro tipo de opciones que se puedan tener en estos escenarios que en ocasiones, pues, sabemos, ¿no?, que se pueden presentar. Desafortunadamente, pues, no estamos preparados y sí es importante tener esas opciones, ¿no? Sí, definitivamente. Mencionaba en la entrevista de la semana pasada, en la primera parte de esta presentación de Business Den, nos mencionaba Alberto que también se ha dado el caso, pues, ¿no?, de que a lo mejor empresas que son de dos socios, ¿no? Y uno de estos socios, que era el que tenía el que firmaba en las cuentas del banco y todo, y fallece este socio y puede ser un problema, ¿no? Entonces también Alberto comentaba que es importante estar preparados a nivel testamento, inclusive, para que en caso de que llegara a suceder algo así, pues estemos preparados para que rápidamente podamos retomar el control de la empresa, pues, ¿no? Y eso es importantísimo también. Hay que acercarse con los expertos nuevamente, y también me imagino, pues aquí Business Den les dan toda esa asesoría para poderlo hacer y acercarlos para protocolizarlo con el notario, pues que es el que maneja el testamento, ¿no? Pero en fin, creo que es tema importante y hay que hacerlo ya. Ahorita todavía estamos en octubre, todavía existen descuentos para los testamentos, así que hay que aprovecharlos también. Y pues no perdamos tiempo, digo, ahorita toco madera y mañana quién sabe, ¿no? Pero toco madera otra vez. Muy bien, pues no sé si algo más quisieran agregar. Creo yo que quedó muy, muy bien explicado en estos dos programas de qué manera pueden aportar a ustedes, a las empresas y a los emprendedores y a los inversionistas. Así que pues si quisieran nada más hacer algún cierre o alguno de ustedes, no sé si Aurelio nos quisiera ayudar ahí con el cierre de la presentación de Business Den y pues dejamos pendiente, ¿por qué no? Dejamos abierto también aquí el espacio para cuando gusten
hablar de manera individual cada uno de ustedes sobre sus proyectos y sobre sus especialidades y cómo pueden cada uno individualmente ayudar a las empresas. Con mucho gusto, aquí tienen el espacio cuando gusten. Muy bien, nada más puntualizar. Miren, información es poder y la persona informada tiene mejores datos para afrontar el futuro. Y qué mejor que descansar en manos, en el ojo entrenado que mencionaba. Cuando uno va con un médico, uno busca que sea un médico adecuado y sea el especialista que uno anda buscando. Es lo mismo exactamente en todas las áreas de toda nuestra vida. Si yo voy a buscar un mecánico, pues quiero que sea un mecánico que atienda la refrigeración de mi vehículo. No voy a ir a buscar a alguien que no sea de esa materia. Quisiera nada más finalizar con eso. Business Den, a eso nos dedicamos. Todos tenemos una experiencia bastante amplia en cada uno de nuestros temas. No somos nuevos, ya tenemos algunas canas, pero son canas de conocimientos y sobre todo, miren, lo que uno a veces piensa es, ¿qué pasa si yo pierdo esto? Pues miren, si descansas en una persona profesional, porque al final de cuentas todos los que estamos aquí somos profesionales, todos, creo yo que tenemos un alto índice de que las cosas salgan bien. Hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarse. Ahorita traemos esto de la pandemia, es cierto, pero no porque esté la pandemia quiere decir que vamos a dejar por tierra todo lo que necesitamos para un negocio. Y eso es lo importante. Y ánimo, hombre, esto va a pasar. Sí, ánimo. No podemos hundirnos, ¿no? Al contrario, tenemos que sacar la casta y salir adelante todos en equipo. Y este es el ejemplo. Business Den, un gran equipo. Nuevamente les echo muchas porras y les auguro muchos éxitos. Y pues nuevamente también les agradezco que hayan aceptado la invitación al programa. Y yo encantado, me encanta platicar de estos temas y me encanta conocer este tipo de proyectos. A mí me fascinan, pues yo, como uno es emprendedor también, entonces entiendes bastante la necesidad que hay de este tipo de servicios. Y pues muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Vamos Platicando. Al contrario, muchas gracias Arturo por el espacio. Y sí, así que bueno, en alguna ocasión, y siempre lo comento, que por ahí leí que los emprendedores son personas que se tiran a un precipicio y en el trayecto construyen un avión. Y sí, así somos. Entonces, eso es lo que nos debe de motivar. Y de nueva cuenta, muchas gracias. Y pues, bonita noche para todos. Gracias, igualmente. Saludos. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Bien, amigos, pues hemos llegado al final del programa y pues no me queda más que agradecerles también a ustedes por acompañarnos hasta el final y los invito a que den like, por favor, aquí al programa, lo compartan con quienes ustedes consideren que lo puedan aprovechar, ¿no? Toda la información que se compartió el día de hoy. Y no olviden seguirnos en todas las redes en las que estamos, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Y por favor, también los esperamos aquí el próximo fin de semana con más información relevante para ustedes. Hasta luego.